Hola a todos mis queridos amigos de YouTube y bienvenidos de nuevo a su canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que ha causado un revuelo tremendo en el mundo del entretenimiento. Estamos a punto de desgranar una noticia que ha dejado a muchos con la boca abierta, algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Si eres fanático de las historias de aventuras, de los héroes carismáticos, y de las transformaciones que dejan huella, entonces quédate conmigo, porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de sumergirnos de lleno en el tema, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras próximas entregas, que siempre vienen cargadas de sorpresas y de información exclusiva. Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita para estar al día. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, sí, ese actor turco que conquistó corazones por su papel en Erkenci Kuş, y que recientemente ha estado en boca de todos por un proyecto que promete ser épico, Sandokan. Pero lo que realmente nos ha dejado boquiabiertos no es solo su participación en esta nueva versión del legendario pirata, sino lo que ha dicho recientemente al respecto. Es una declaración que ha generado debate, expectación y un mar de preguntas. ¿Qué ha dicho Can Yaman que ha sorprendido tanto? ¿Es algo sobre su preparación para el personaje, sobre el rodaje, o quizás algo más personal? Prepárense porque vamos a desentrañar cada detalle de este asombroso giro. Para quienes no estén al tanto, la figura de Sandokan es un ícono de la literatura y el cine de aventuras. Creado por el escritor italiano Emilio Salgari a principios del siglo XX, Sandokan, el tigre de Malasia, es un príncipe malayo destronado que se convierte en un temido pirata, luchando contra los colonizadores británicos en el sudeste asiático. La serie original de televisión italiana de 1976, protagonizada por Kabir Bedi, se convirtió en un fenómeno mundial, y ahora, décadas después, se está preparando una nueva adaptación que promete traer de vuelta a este personaje legendario a las pantallas, y esta vez con Can Yaman asumiendo el rol protagónico. La elección de Can Yaman para interpretar a Sandokan no fue, ni mucho menos, algo que pasara desapercibido. Su físico imponente, su carisma y su creciente popularidad internacional lo convirtieron en un candidato natural para muchos. Las redes sociales se inundaron de especulaciones y de ilusión ante la idea de ver a Yaman encarnar a este héroe de capa y espada. Sin embargo, la preparación para un personaje de esta magnitud, con una carga histórica y un legado tan importante, no es tarea fácil. Y es aquí donde entra la sorpresa. Hace poco, en una entrevista que se ha viralizado rápidamente, Can Yaman hizo unas declaraciones que han generado un auténtico torbellino de reacciones. Al ser preguntado sobre su experiencia preparándose para el papel de Sandokan, y sobre las expectativas puestas en él, Yaman no se guardó nada. Dijo algo que resonó con fuerza, algo que mostró una faceta del actor que quizás no conocíamos, o que no esperábamos ver tan pronto. Y lo que dijo fue algo así como: este papel es un desafío que me obliga a ir más allá de lo físico. Sandokan es un personaje complejo, lleno de contradicciones, y para interpretarlo de verdad, he tenido que sumergirme en mi propia oscuridad, en mis miedos y en mis batallas internas. Vaya declaración. Sumergirme en mi propia oscuridad. Esto no es lo que uno esperaría escuchar de un actor que se prepara para un personaje que en la imaginación popular, es pura bravura y heroicidad sin fisuras. Yaman, al hablar así, nos está insinuando que la interpretación de Sandokan va a ser mucho más profunda y matizada de lo que anticipábamos. No se trata solo de lucir bien en pantalla, de tener un físico atlético y de blandir una espada con destreza. Se trata de conectar con las profundidades emocionales del personaje, de entender sus motivaciones, sus traumas, sus luchas internas que, sin duda, lo moldearon para convertirse en el legendario pirata. Esto abre un abanico de posibilidades fascinantes. ¿Qué tipo de oscuridad está explorando Can Yaman? Se refiere a aspectos de su propia vida, a experiencias que lo han marcado y que ahora utiliza como fuente de inspiración para darle vida a Sandokan. ¿O se trata de una forma metafórica de decir que está investigando los aspectos más sombríos de la época, de la piratería, de las motivaciones humanas que llevan a la rebeldía y a la lucha contra el poder establecido? La verdad es que sus palabras nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de los antihéroes, sobre cómo los personajes más icónicos a menudo tienen capas ocultas que los hacen más humanos, más creíbles y, en última instancia, más cautivadores. Imaginen a Sandokan no solo como el valiente líder de los piratas, sino como un hombre atormentado por la pérdida de su reino, por la traición, por las decisiones difíciles que ha tenido que tomar para sobrevivir y para luchar por su pueblo.
Si Can Yaman está logrando plasmar esas luchas internas en su actuación, entonces estamos ante una interpretación que podría redefinir al personaje para una nueva generación. Ya no sería solo el tigre de Malasia, sino un hombre complejo con virtudes y defectos, con demonios internos que lo hacen relatable para el público moderno, que a menudo se siente atraído por personajes imperfectos y multidimensionales. Además, esta declaración también habla mucho de la madurez artística de Can Yaman. Demuestra que no se conforma con ser un rostro bonito en la pantalla, sino que busca desafíos actorales que le permitan crecer, que lo empujen a explorar diferentes registros y a conectar con la esencia de sus personajes de una manera más profunda. Esto sin duda es algo que los verdaderos cinéfilos y amantes del arte de la actuación aprecian enormemente. Es pasar del estar en la piel del personaje a ser el personaje con todas sus luces y sombras. El proceso de preparación para un papel de esta envergadura suele implicar una inmersión total. No solo en términos de entrenamiento físico, que seguramente Yaman ha llevado a cabo de forma exhaustiva para lograr la forma física que requiere un pirata, sino también a nivel psicológico e intelectual. Leer sobre la historia de la época, sobre las culturas involucradas, sobre las motivaciones de los personajes históricos y ficticios que sirvieron de inspiración, todo eso contribuye a construir un personaje sólido. Y cuando el actor declara que ha tenido que sumergirse en su propia oscuridad, nos hace pensar que ha ido más allá de la investigación académica para encontrar resonancias personales con el tormento y la determinación de Sandokan. Quizás Yaman está utilizando técnicas de actuación, como el método, para conectar con emociones profundas y universales que le permitan encarnar la rabia, la frustración, pero también el coraje y la nobleza de Sandokan. La oscuridad de la que habla podría ser esa parte de la condición humana que a menudo preferimos ignorar, pero que es fundamental para entender la complejidad de las motivaciones, especialmente las de aquellos que se rebelan contra un sistema opresor. Es fascinante imaginar cómo esta introspección se traducirá en la pantalla. Veremos a un Sandokan más vulnerable con momentos de duda, de conflicto interno, que contrasten con su habitual bravura. ¿Cómo abordará la relación con Mariana, su perla de Labuan, con todos los matices emocionales que ese vínculo complejo implica? Las declaraciones de Yaman sugieren que la nueva versión de Sandokan podría ser menos un cuento de aventuras unidimensional y más un drama psicológico con tintes de acción épica. Y no olvidemos el factor de la producción. Se rumorea que esta nueva adaptación de Sandokan será una superproducción, con escenarios impresionantes, efectos visuales de vanguardia y un elenco internacional de renombre. En medio de toda esta grandiosidad, la confesión de Can Yaman añade una capa de intimidad y de autenticidad a su interpretación. Nos dice que a pesar de la escala épica del proyecto, el corazón de su actuación residirá en la exploración de las profundidades humanas. La expectativa ahora es aún mayor. Si antes nos emocionaba la idea de ver a Can Yaman como Sandokan por su carisma y su presencia, ahora nos intriga la profundidad que promete aportar. Sus palabras nos han elevado la vara, y estamos ansiosos por ver el resultado final. ¿Cumplirá su promesa de ofrecer una interpretación que vaya más allá de lo esperado? Solo el tiempo y el estreno de la serie nos lo dirán, pero una cosa es segura, Can Yaman ha sabido captar nuestra atención de una manera que pocos actores logran. Esta forma de hablar sobre un personaje, de admitir las dificultades y la profundidad de la preparación, es un signo de respeto por el arte de la actuación y por el legado del personaje que interpreta. No se trata de presumir, sino de compartir el arduo trabajo que implica dar vida a un ícono. Y esa humildad, combinada con la audacia de explorar sus propios oscuros rincones, es lo que hace que Can Yaman sea un artista tan interesante en este momento. Así que, mis amigos, el enigma de Sandokan se ha vuelto aún más fascinante gracias a las recientes declaraciones de Can Yaman. Hemos pasado de la anticipación de ver a nuestro actor favorito en un papel icónico, a la curiosidad de descubrir qué tan profundo y complejo será este nuevo Sandokan. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de los héroes, sobre la importancia de las batallas internas y sobre cómo los actores logran conectar con los aspectos más profundos de la condición humana para darnos personajes inolvidables. Para resumir, hemos analizado las sorprendentes declaraciones de Can Yaman sobre su preparación para el papel de Sandokan, donde reveló que ha tenido que sumergirse en su propia oscuridad para encarnar al legendario pirata. Hemos explorado lo que esto podría significar para su interpretación, sugiriendo una profundidad psicológica y emocional que va más allá de la acción y la aventura superficial. Y hemos compartido la creciente expectativa que estas palabras han generado en el público y en la crítica.
Ha sido un placer desentrañar este misterio con todos ustedes. Espero que este análisis les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Can Yaman? ¿Qué esperan de esta nueva versión de Sandokan? Dejen sus comentarios abajo, estoy deseando leer sus puntos de vista y entablar una conversación con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Can Yaman, de Sandokan o simplemente del buen entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada y sean parte de esta aventura. Gracias de nuevo por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.